Operación Rama ha despertado pues un enorme interés, como te decía. Bueno. Vamos a contar, porque el otro día dijimos que íbamos a hablar de la Operación Rama, nos andamos por los cerros de Úbeda contando otras cosas muy interesantes también, Sí. así es que hoy podríamos particularizar ya en ese asunto. La Operación Rama, ¿exactamente en qué consiste? Bueno, vamos a ver. Primero, la Operación Rama no es un nombre que le hayan puesto los terrestres, los miembros de la Operación Rama, los que participan en la Operación Rama. Es un nombre que los extraterrestres, bueno, y que los oyentes entiendan que de todo esto hablo entrecomillando cada palabra, cada frase, porque no puedo asegurarlo. Soy portavoz, digo lo que ellos dicen y lo que ellos han escrito. La Operación Rama fue un nombre que los propios miembros de esa confederación de mundos de la galaxia o algo parecido que mencionábamos la semana pasada, eligió ese nombre para una misión que consiste fundamentalmente en guardar o preservar las raíces o la semilla de la humanidad de este planeta en vistas a que esta humanidad va a desaparecer, según ellos, por una serie de catástrofes inminentes, entre las que hay que destacar fundamentalmente la guerra atómica. O sea que ellos están convencidos, Entonces, mejor dicho, ellos pretenden saber que la guerra atómica se va a producir. pretenden saber y difundir. Ya ahora entraremos en ello, porque es una de las objeciones serias que se puede hacer a Operación Rama, como a tantas otras operaciones de este tipo. Entonces lo que están haciendo, según dicen, y lo que van a seguir haciendo, es llevarse personas de aquí a esas bases, pues a Ganímedes, por ejemplo, donde tienen ellos colonias, a Apu, a otros lugares de esta galaxia, y allí pues tenerlos, que sigan procreando, que esos humanos que se llevan, que pueden ser miles, pueden ser millares, tal vez acaben siendo centenares de millares, que ahí sigan su evolución hasta que no solo se produzca esa catástrofe, sino que la Tierra vuelva a regenerarse y permita que otra vez retornen. Pero los que se van a llevar una especie de arca de Noé. ¿Son esos abducidos, esos personajes que pretendidamente habrían entrado en contacto ya con ellos, o son otros? Porque los abducidos que nosotros conocemos vuelven a la Tierra, siguen estando con nosotros, por lo tanto, Sí, no se han ido. No se han ido, han hecho pequeños viajes, por decirlo de alguna manera. Pero los hay que sí, los hay que ya se han marchado definitivamente. Los hay que ya se han marchado, y Sisto Paz y los miembros de Operación Rama insisten en que muchas de las desapariciones que se publican en los periódicos, hay otras muchas que no trascienden a los medios de comunicación, pero que muchas de las desapariciones, muchos de los supuestos accidentes de aviones o de barcos que no se encuentran, es con ese objetivo, con esa finalidad de trasladar, de llevarse gente allí. O sea que no son selectivos a la hora de decidir quiénes son los que deben ir. Si siguen un criterio selectivo, no es comprensible para nosotros. No sé si recuerdas una vieja película, creo que era de la Universal, que se llamaba Cuando los mundos chocan. Algo me parece recordar. Recuerdo sí. de mi adolescencia. Que entonces se planteaba eso, iba a chocar contra la Tierra un tremendo meteorito, la Tierra iba a ser destruida y bueno, los científicos fabrican una gigantesca nave para llevarse a unos centenares de personas. Y entonces siguen un método muy selectivo para elegir a esas personas en cuanto a la edad, conocimientos, su biología, es decir, individuos lo más perfectos posibles. Aquí no, aquí la Operación Rama es aparentemente, no hay una discriminación, es muy heterogéneo el grupo que se están llevando, no hay un criterio selectivo a ¿A ti ese te han nivel. contactado en alguna oportunidad con ese fin? No, yo no he recibido ningún contacto de Ni ese tampoco tipo, para informarte en concreto de sus actividades. Pues, ten en cuenta que al estar en los medios de comunicación recibes, pues como yo recibía en su momento, cartas de aquellas de humo, por ejemplo, pero a veces son simples recuerdos que envían los extraterrestres, entre comillas, si es que lo son, a los contactados. Pues en ocasiones les dan mensajes indirectos, pues poco menos que, oye, dale un abrazo a este hombre que es muy majete, o cosas parecidas, ¿no? Ya, o sea que te ven con buenos ojos. Me ven vaya. con buenos ojos, tampoco hay razón para que me vean con malos ojos, pero no, en ningún momento trato de hacer proselitismo a ese nivel, Dios me libre, y además es que no tengo ningún convencimiento de cuáles son sus intenciones. Oye, Fernando, es que tengo muchas cosas que preguntarte. Venga, ¿Cómo vamos. son esta gente? ¿Cómo son los habitantes de Ganímedes o los de Apu o los de Alfa Centauri o los de esos sitios a los que se marcharían los abducidos
que allí tendrían que seguir procreando para un buen día regresar a la Tierra cuando ya hubiese terminado ese pretendido cataclismo? Bien, hay todo tipo de entidades en cuanto a su forma, y bueno, no se entra en muchos detalles, excepto en dos de esos dos tipos, que son con los que ellos tienen básicamente contacto, los de Apu y los de Ganímedes. Apu, recordamos para nuestros oyentes, pues según ellos es un planeta que está en el sistema Alfa Centauri, y Ganímedes, como todos ellos saben, es un satélite de Júpiter, donde tienen instaladas bases, porque hubo un planeta en este sistema solar que desapareció y que hace mucho tiempo, y que ellos, los que se anticiparon a esa destrucción, pues ya se ocuparon de instalar bases en diferentes lugares, entre ellos Ganímedes y otros satélites de Júpiter también. Entonces, esos dos tipos son, bueno, parecidos, o tienen una forma decididamente humana, pero lo que varía es el tamaño. Los de Apu son los más grandes, tienen un tamaño de 2,5 metros, 2,80 metros de estatura. Ellos los describen con el cabello largo y de color blanco, y con algunas diferencias no muy importantes en cuanto a la forma de las cejas o los ojos, que los tengan más o menos oblicuos. Luego los otros, los que proceden de Ganímedes, de las bases de Ganímedes, son más bajos, pero también de una estatura elevada, están en 1,90 o incluso los 2 metros de estatura, de cabello rubio, largo también, y bueno, pues con una apariencia, salvo esa diferencia de estatura, que les permitiría pasar desapercibidos en este planeta, ¿no? Ya, bueno, pero siendo con las características que tú defines estos personajes, pues a lo mejor sí que llamarían un poco la atención. Los de Ganímedes, si fueran vestidos tal como se les presentan a los de Operación Rama, sí, llevan, aparte de un ropaje, un mono más o menos ajustado, túnicas blancas, pues llevan el cabello largo, pero con el pelo corto, pues y vestidos a la europea pasarían por suecos o por noruegos, y es una de las cosas que se ha dicho muchas veces, que hay extraterrestres que están viviendo aquí en la Tierra y que pasan desapercibidos. ¿Tú crees que eso es así o piensas que no, que esta gente no vive entre nosotros? Yo no creo nada, ni dejo de creer nada. ¿Qué impresión tienes sobre porque no tengo ni idea, no lo puedo asegurar. A través de los testimonios de personas que merecen crédito y que serían testigos idóneos frente a un tribunal, pues sí, ellos los han visto y han tenido encuentros con estas personas. No me refiero en concreto a los de Apu o los de Ganímedes, sino con extraterrestres que estarían viviendo en este planeta como terrestres. Son temas de los que se habla desde hace mucho tiempo, pero yo no he tenido ningún contacto a ese nivel, y si he tenido algún encuentro con un extraterrestre, pues ha sido sin saber que era extraterrestre. Yo habré pensado que era de otro... Como cualquier hijo de vecino. Claro. ¿Y las naves cómo son, Fernando? Las naves, pues, también responden a múltiples descripciones de las que se han hecho desde siempre en torno al fenómeno OVNI, con variaciones de tamaño. Ellos, los primeros que vieron en aquellos encuentros ya históricos de febrero de 1974 en los arenales de Chilca, en Perú, al sur de Lima, tenían forma de lenteja, la forma típica de un plato volador, una nave biconvexa, de tamaño de unos 15-20 metros de diámetro, brillante, luminosa, con esas características. Pero luego hay otros, a lo largo de todos los años que llevan en contacto, y sobre todo al principio, que era cuando más naves veían precisamente para desmontar su nave planoconvexa o biconvexa, que es la forma más habitual, aunque no sea la única. Me parece que en alguna oportunidad has hablado de los sendras o las sendras, sí, o algo por el estilo. ¿Qué es eso exactamente? Mira, los miembros de Operación Rama, como tantos otros contactados, su contacto no se limita exclusivamente a la telepatía o la escritura automática o la vasografía, sino que en un momento determinado de su relación tienen un encuentro físico o realizan viajes de uno o de otro tipo. Y esto ya se viene contando desde la época de Adamski, que fue el más célebre de los contactados y con el que se inicia un poco esta historia, con él o con Menger. Y bueno, sigue respondiendo a unas características muy similares. Unas veces son auténticos viajes físicos, por lo menos tal como ellos los cuentan y los describen, en los que físicamente entran en uno de estos objetos que ha aterrizado, te hacen una descripción de cómo es el interior de la nave,
o incluso dar un paseo. Un paseo, por decirlo así. Para los desplazamientos más largos, los miembros de la Operación Rama, por lo menos inicialmente, no sé cómo lo hacen ahora, pero supongo que igual, lo que hacen es viajar en los sendras. Es un término que utilizan pues los extraterrestres. Y que estos describen, Sisto y los otros miembros del grupo, describen como una especie de burbujas de luz o algo similar, en las que se desplazan, pero no físicamente, se desplaza lo que sería el cuerpo astral. O sea, que se queda aquí el cuerpo físico y se marcha el cuerpo astral. Eso sería un viaje astral, una proyección astral, pero en este caso encauzada dentro de un habitáculo energético. Que es a lo que se le llama sendra. Que ellos describen como luz, sí. Y entonces eso sería, esa sendra pues sería la que recorre esos pasillos interdimensionales, o llámalo como quieras, y que les permitiría unos viajes rapidísimos. Pero lo que cuentan ellos, como otros miembros de otros grupos y otros contactados individuales, es que ese tipo de desplazamiento se realiza con una plena conciencia. No tiene nada que ver con lo que con el viaje que puedes hacer en un estado de meditación. No, es un viaje absolutamente consciente, dándose cuenta de todo, percibiendo todo en sus menores detalles y controlando en la medida en la que ellos pueden, controlando su interés hacia cualquier tema. ¿Y estos sendras los traen ellos o se crean así como por ensalmo? Los traen o ellos, surgen de la nada. Los proyectan desde una nave, por ejemplo. Puede estar en el aire o puede estar aterrizada. Esa nave abre como ese pasillo, y a través de ese pasillo pues materializa un sendra que incluso se han fotografiado como una especie de círculo luminoso y que ellos han visto con relativa frecuencia y que viajaron después de familiarizarse, porque lo que contaba Sisto, de las primeras descripciones que hay, pues es inevitablemente de Juan José Benítez, que es uno de los que en su momento pues trajeron el tema aquí. Es uno de los que más ha investigado, claro, por otra parte, en el fenómeno OVNI. Pues además hay un libro suyo que es OVNIs SOS a la humanidad, que tiene ese valor testimonial, porque todo eso fue pues cuando esto empezaba, cuando estas personas iniciaban su contacto y cuando estaban llenos de vehemencia y de entusiasmo, ¿no? Y bueno, también es interesante ver la vehemencia y el entusiasmo de Juanjo frente a un tema de este tipo. Me lo imagino. Y de ese libro y de las notas que trajo Juanjo entonces, pues hay mucha información que ahora es útil recordar. Y una de esos detalles que no está de más recordar es que, según le contaron a Juanjo en su momento, según le contó Sisto o Carlos, uno de los dos, estuvieron físicamente dentro de una nave. Pues también en ese año 1974, que fue cuando empezó el contacto y que fue muy rico en acontecimientos para ellos. Estuvieron dentro de una nave y ellos les mostraron, el otro día lo comentábamos, pero no llegamos a explicarlo, les mostraron una especie de, no sabría cómo definírtelo, en una especie de holografía o en una especie de extraña imagen tridimensional, pues les mostraron cómo iba a quedar la Tierra, pero es que les dijeron que esa catástrofe que iba a desolar, que iba a destruir el planeta, que era algo no lejano en el tiempo, sino que era algo muy inminente. ¿Cuándo lo sitúan ellos? Y que iba a coincidir con la llegada del cometa Halley. Pero ya llegó el cometa Halley, ¿no? Llegó y ya pasó. Entonces ahí hablaban de una conflagración que iba a coincidir pues más o menos en el tiempo con el paso del Halley, y hablaban también de un cambio de posición del eje de la Tierra. Hablaban de una serie de cosas de las que ya se venía hablando fuera del contexto OVNI, pues algunos videntes, algunos astrólogos. Es decir, como tantas otras veces, lo que estaban dando era un mensaje que no era nada nuevo en absoluto, sino que era un poco recoger o hacerse eco de cuál era el temor que había dentro de determinados grupos, y entonces en ese momento aquello podría ser verosímil, y así lo aceptaron ellos. Luego ya ves que no ha pasado nada, afortunadamente no ha sucedido nada. Ese es el escollo de los contactados, que la mayoría de las veces los mensajes, son mensajes que resultan falsos. Oye, ya no tenemos prácticamente tiempo, pero tengo aquí una carta de alguien que se interesa por conocer el concepto que esta gente tiene de Dios. Valiente pregunta esta, ¿no? Sí, y además es una de las preguntas que uno haría
a unos seres presuntamente más elevados y más antiguos como especie que nosotros. Ellos no pueden explicar tampoco gran cosa. Ellos se refieren a Dios como el profundo, es el término que utilizan, lo simbolizan con elementos de la naturaleza, un simple ramillo de flores, y es una entidad creadora que tiene mucho que ver con el concepto ocultista también. Es ese todo mental, en el que está todo implícito, pero que es un todo inteligente, consciente, del que nosotros formaríamos parte, seríamos como emanaciones. Pero ellos tenían una frase interesante cuando les planteaban esta cuestión. Decían, no intentes comprenderlo, vívelo. Se puede vivir a Dios, o ese concepto de Dios, lo cual es bonito. A lo mejor por eso muchas veces a los miembros de Rama se les ha confundido con una organización sectaria, ¿no? No tiene nada que ver, aunque ha habido algún grupo aquí en la península, un grupo aislado que por su propia iniciativa pues ha tomado unas características que no tienen las del grupo Rama en general, que si una cosa o muchas cosas se pueden decir buenas a favor de ellos, es que, bueno, aparte de que intenten hacer proselitismo, lo hacen de una manera pues a cara descubierta y sin crear ningún tipo de compromiso o obligación entre aquellos que quieren seguir. Bueno, pues yo creo que ya habrán quedado satisfechos todos aquellos que querían conocer detalles sobre esta operación Rama de la que se ha ocupado el doctor Jiménez del Oso, como todos los domingos, en su espacio, aquí Aquí te espero. Gracias, Fernando, y hasta la próxima semana. Pues gracias, Ricardo, y hasta siempre. Your